¿Qué sucede? Hola, bienvenidos a todos, estamos en el canal Prof. Iván HC. Esta vez traemos un tutorial explicando el tema de teoría de los exponentes. Cabe recalcar que en este tema se está englobando lo que es el tema de potenciación y también el tema de radicación. Entonces, si no quieren perderse los videos que se vayan subiendo de primicia, no olviden de suscribirse y darle también el me gusta. También nos pueden seguir en la página de Facebook con el mismo nombre. Entonces, sin cansarles más, empezamos. Lo primero que debemos recordar al ver este tema de teoría de los exponentes son las propiedades de los exponentes propiamente dichos, ¿no? Son una serie de propiedades, fórmulas, las mismas que vamos a ir trabajándolas directamente con los ejercicios resueltos. Ya vamos a estar simplificando en sí, vamos a estar exponiendo cada una de estas fórmulas a manera de recordar, a manera de trabajar también con los ejercicios. Entonces vamos. Estamos primero trabajando con esta propiedad, con esta ley del exponente, donde me dice cuando tengo bases iguales en una multiplicación, las bases se mantienen y los exponentes se suman. Entonces aquí vamos a venir con dicho todo esto y vamos a ver, fíjense que tenemos una multiplicación de bases iguales y las bases se mantienen, base A, donde sus exponentes se van a llegar a sumar o en este caso se van a restar, pero cabe recalcar aquí que lo primero que están haciendo es sumar, ¿no? ¿De dónde viene, digamos, 6 más menos 2? 6 viene, como se ha dicho ya anteriormente, del exponente, del primer exponente, de ese término A, donde aquí primero se ha dicho que se va a sumar, ¿no? Entonces, pero aquí hay un choque de signos, por el mismo motivo que este exponente estaba con un signo negativo, ¿no? Entonces, lo único que se debe hacer ahí es multiplicar, ¿no? Más por menos, menos 2. Y ahí tendríamos el resultado. 6 menos 2 sería 4, ¿no? Lo que está viéndose ahí, ¿no? Es algo fácil recordando esa propiedad. Continuamos con la siguiente propiedad donde me decía, esta es la propiedad de potencia de potencias, cuando tengo una potencia fuera del paréntesis, ¿ya? Y tengo también otra potencia, tal vez de otro número, dentro del paréntesis. ¿Qué pasa con estas potencias? Se llegan a multiplicar, ¿ya? Entonces, la misma base se mantiene, ¿listo? Pero los exponentes se multiplican. Vamos a ver en el siguiente ejemplo directamente con el ejercicio. Tenemos base, se mantiene A, y aquí vamos a multiplicar 0 por 3. Entonces tendría 0 por 3, 0. Aquí también vamos a recordar otra propiedad donde me decía cuando cualquier término con exponente 0 siempre va a llegar a ser 1, ¿no? Ahí está. Continuamos con las propiedades. Cabe recalcar también que estas propiedades vamos a ver más adelante con los ejercicios de radicación y también de racionalización, ¿ya? Entonces nos conviene prestarle un poco de atención. Tenemos la siguiente propiedad donde me decía, esto es lo mismo que en la multiplicación. En la multiplicación los exponentes se sumaban. Ahora en la división los exponentes se restan. ¿Listo? La misma base se mantiene. Eso es lo que se va a hacer aquí. Tenemos una división, las bases iguales, la misma base se mantiene y los exponentes se van a llegar a restar. Cabe recalcar aquí que este menos 7, este 7, exponente 7, siempre como es el del denominador, va a ir a restar. ¿Ya? Tomar en cuenta eso, entonces tendría, me quedaría restando este 3 menos 7, me quedaría menos 4. Tomando en cuenta su signo del número mayor, ¿no? Ahí está, menos 4. Aquí también vamos a recalcar una propiedad, que es la propiedad de exponente negativo. Cuando tengo un exponente negativo y quiero convertir a un exponente positivo, se trabaja de esta manera. Cuando es entero en sí, el término,
lo único que se debe hacer o suponer también aquí que siempre tienen un 1, ¿no? Un denominador 1. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando tengo un exponente negativo, tenemos que invertir, ¿ya? Es decir, el denominador sube como numerador y el numerador baja como denominador. De esa manera, ahí me quedaría el resultado, pero tomando en cuenta que el exponente llegaría a ser positivo, ¿no? Continuamos con la siguiente propiedad. Esta propiedad hace referencia a lo que es la propiedad distributiva. ¿Cómo? Cuando tenemos un exponente fuera del paréntesis, pero dentro del paréntesis hay una multiplicación o una división, lo que hace sencillamente el exponente es ir a repartirse para cada uno de los términos, tomando en cuenta que siempre tiene que haber una multiplicación o una división. Si hay una suma o una resta, esto no nos sirve. ¿Listo? Entonces, de esa manera se reparte lo que es el exponente que está fuera del paréntesis, del signo de agrupación. En este ejemplo lo vamos a ver, ¿no? Aquí está, aquí tenemos. Este menos 2 se está repartiendo para ambos términos que están aquí, A, B. Entonces se va a repartir para el término A y para el término B, ¿no? Sencillamente es eso. El otro es como su inversa del anterior que hemos visto. Hace rato hemos visto como qué pasa con la multiplicación, ahora qué pasa con la división cuando hay un exponente fuera de un signo de agrupación. También se reparte para el numerador y para el denominador, como se puede ver, ¿no? Esa propiedad, lo mismo se está viendo aquí, este menos 3 que está fuera del paréntesis se reparte para el numerador y se reparte para el denominador, como se puede ver en la imagen, ¿no? Vamos a hacer referencia aquí con este exponente negativo, ¿ya? Porque en la mayoría de los casos que vamos a ver con este ejercicio, con estas propiedades, con este tema, hacen mucha referencia con esta propiedad, ¿ya? Entonces, a tomar en cuenta, cuando tenemos un exponente negativo, vamos a recordarlo otra vez, lo que se hace es directamente invertir, ¿no? Se supone que esta fracción tiene un denominador 1, ¿no? Un denominador 1. Ese 1 sube arriba y el numerador baja abajo. Al haber hecho ese cambio, lo que tenemos es que se convierte este negativo, esta potencia negativa se convierte en potencia positiva. Listo. ¿Qué pasa ahora aquí? ¿Qué propiedad se ve? Esta propiedad donde me decían, cuando tengo un exponente fuera de un paréntesis en una división, el exponente se reparte tanto para el numerador y también se reparte para el denominador. Entonces voy a tener A con exponente P y B con exponente P, ¿no? Finalmente, aquí lo único que hemos hecho es trabajar medios con medios, ¿no? Y al trabajar medios con medios en este punto, lo que me queda el resultado, ¿no? Es así de simple. Entonces este ejercicio vamos a explicar y luego vamos a estar resolviendo uno en nuestra pizarra virtual. Entonces aquí, si nos fijamos aquí en la parte del numerador, ¿no? Tenemos un exponente negativo. Entonces, ¿qué se ha dicho de ese exponente negativo? Se supone que esta x está con un 1 debajo, ¿no? Como denominador. Ese 1 sube, fíjense, el 1 sube y x baja, ¿no? Esta x está bajando. Y al haber hecho al haber invertido ese término, este negativo, este menos 1 se convierte en positivo aquí. Pero como es positivo, obviamente que no se llega a notar, ¿no? Y lo mismo ha sucedido aquí con estos dos números, ¿no? X a la menos 1 se convierte en 1 sobre x, trabajando con exponente negativo. Lo mismo está pasando aquí, 1 sobre y, ¿no? Es el mismo procedimiento. Ahora, estamos trabajando aquí con estos dos, porque en la parte del numerador ya no podemos hacer nada, no se puede reducir más. Aquí, como estamos trabajando con una suma de fracciones, lo único que se debe hacer aquí es sacar un mínimo común denominador, que sería xy. Xy se divide entre x, ¿no? X con x se van y me quedaría y. Y por 1, y. Más, ¿qué me quedaría aquí? Entonces, xy también se va a dividir con y. Y con y se simplifican y me quedaría x. Este x se va a ir a multiplicar con este 1 y finalmente me quedaría x, ¿no? Aquí, tomando en cuenta que no se pueden, como se puede decir, sumar y con x, se tiene que mantener. Lo único que han hecho aquí es trabajar medios con medios, multiplicar medios con medios
y extremos con extremos, ¿no? Como se puede ver ahí. Entonces tendría xy por 1, xy, x por este binomio solamente sería x por ese binomio. Pueden colocarlo x más y o y más x. Como son los dos positivos, no altera el producto, o el resultado no va a ser alterado, ¿no? Finalmente aquí tengo una multiplicación, ¿no? Y en esa multiplicación, como tengo una multiplicación, puedo simplificar. Entonces aquí simplifico x y aquí también simplifico x, quedándome aquí en la parte del numerador y en la parte del denominador el binomio, ¿no? X más y. De esa manera es como se trabaja, ¿no? Tenemos, o sea, en esta clase de ejercicios no nos van a salir resultados, digamos, enteros, ¿no? O directos, números conocidos. Como estamos trabajando ya introduciendo álgebra a esta teoría de los exponentes, los resultados más o menos van a ser así, ¿listo? Es decir, cuando nos den un ejercicio tenemos que tratar de reducir en su mejor forma posible, ¿ya? Continuamos. Tenemos el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio podemos observar que tenemos una amalgama de números, letras. En sí solamente hay una letra, pero de la misma manera tenemos, digamos, una combinación de los mismos. Entonces, cuando se trabaja con estos ejercicios complejos, lo único que se debe hacer es trabajar con las mismas bases, ¿ya? Es decir, aquí 2, 4, 8, 4, 2, tengo que convertir en una misma base. Puedo convertir a 2 o 4. En sí tendría que basarme en el menor número, que sería 2, ¿no? Entonces, en el primer, aquí en el primer, como primer término tendría 2n más 1, ¿no? Que no se va a mover todavía. Tengo una multiplicación, ¿no? Ahí. Luego, este 4 lo voy a convertir en potencia. ¿Cómo sería en potencia? Sería 2 elevado al cuadrado, ¿no? Porque 2 elevado al cuadrado llegaría a ser 4. ¿Listo? Luego, pero tenemos que tomar en cuenta que este 4 estaba aparte, estaba con otros, ¿cómo se puede decir? Con otros exponentes. Entonces también a esos exponentes no se los debe olvidar y también copiar. Seguimos. Aquí tenemos más. A este 8 también lo vamos a trabajar como potencia, que sería 2 elevado al cubo. ¿Por qué 2 elevado al cubo? Porque 2 elevado al cubo es 8, ¿no? Ese 8 también debemos tomar en cuenta que estaba con otras potencias que también se deben copiar, ¿no? Y así nos quedaría nuestro ejercicio, ¿no? En la parte del numerador. Ahora en la parte del denominador lo mismo, ¿no? Aquí tendríamos a este 2 con potencia 2, ¿no? 2 elevado al cuadrado sería 4, pero aparte está con un 2. Esto lo vamos a trabajar así fácilmente, porque al final de cuentas igual se van a multiplicar, ¿no? Todo eso también está con una multiplicación. Aquí tengo al 2, que sería 2, base 2, ¿no? A este incluso ya puedo estar multiplicando con potencia de potencias, ¿no? Cuando tengo una potencia fuera de un signo de paréntesis, lo único que se hace es multiplicar las potencias. Menos 3 por n sería menos 3n, ¿no? Entonces a eso solamente lo copiamos, menos 3n. Listo. Continuando, fíjense que aquí ya tenemos todas las bases iguales y podemos aplicar las propiedades que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, pero antes debemos trabajar con todo esto, ¿no? Tenemos que reducir esos productos indicados que se han ido apareciendo a lo largo de la resolución, ¿no? No se debe dejar así. Entonces vamos a llegar a vamos a copiar todo hasta llegar a ese punto donde se multiplica, ¿no? Entonces vamos a tener aquí este negativo con el positivo, se van a multiplicar, menos por más, menos. 2 por 4 llegaría a ser 8, 8n, ¿no? 8n. También aquí, más 2 con el 2 se multiplicarían y tendría más 4. De esa manera, ¿no? Más en el siguiente término. En el siguiente término, de la misma manera tenemos que llegar a multiplicar, ¿no? Entonces tendría 3 menos n sería 3, o que diga menos, ¿no? Menos 3n. Más 2 por 3 llegaría a ser 6, ¿no? Así.
Eso es lo que me estaría quedando en la parte del numerador. Ahora nos vamos a ir a la parte del denominador. En la parte del denominador, fíjense que aquí tengo una propiedad, ¿no? Una propiedad que me decía cuando tengo bases iguales, en una multiplicación la misma base se mantiene y los exponentes se suman. Pero antes, fíjense que aquí tengo una multiplicación, entonces primero podemos llegar a multiplicar ese 2 por 2, que sería 4, ¿no? Para luego no tener, digamos, dificultades o complicaciones en el resultado final. Debemos ir paso por paso y no tratar de acelerarlo, ¿no? Entonces seguimos aquí. Tenemos bases iguales aquí. Ahora sí ya tenemos aquí en la parte del numerador bases iguales en una multiplicación, ¿no? Nos recordamos de esa propiedad donde me decía, cuando tengo bases iguales en una multiplicación, la misma base se mantiene, pero los exponentes se llegan a sumar. Entonces, ¿cómo vamos a sumar? ¿No? Sería n más 1, luego más, aquí sería menos 8, ¿no? Pero si quieren lo podemos colocar así, no pasa nada. Menos 8n más 4, tomando en cuenta que se está llegando a sumar, ¿no? Obviamente que hay como un choque de signos ahí. Me hago ayudar con los paréntesis, nada más. Continuamos. Aquí en el otro término no tenemos nada que hacer, solamente vamos a copiar tal como está y lo dejamos así. En la parte del denominador, a ver, vamos a verificar si es que se puede trabajar ya tal vez con alguna propiedad, ¿no? Y veremos, ¿no? Aquí está. Entonces tenemos ya una propiedad para utilizar, donde me decía bases iguales en una multiplicación, la misma base se mantiene y los exponentes se suman. Entonces voy a tener 4 más menos 3n, ¿no? Entonces ahí no va a cambiar nada porque el signo positivo no hace variar a los signos que están dentro de un paréntesis. Entonces me quedaría tal como está, ¿no? Menos 3n. Listo. Continuamos. Ahora sí, en la parte del numerador, a ver, vamos a tratar de reducir un poco más, ¿no? Aquí. Entonces voy a tener 2n más 1. Tenemos que copiarlo bien. Y luego aquí, más por menos, menos. Aquí queda, tal vez recalcar algo, ¿no? Cuando hay un signo positivo delante de un paréntesis, los signos que están dentro del paréntesis no van a variar, ¿ya? Entonces, por eso, de ese motivo, en la parte del denominador, en la parte del denominador lo hemos hecho directamente, ¿ya? Como se puede observar ahí, ¿no? Fíjense, más por menos va a seguir siendo menos, más por más va a seguir siendo más. Continuamos copiando. Entonces, aquí tendría menos 3n más 6, ¿no? Copiando todo esto. En la parte del denominador, entonces, ya está reducido en sí, ¿no? En la parte del denominador solamente me quedaría 4 menos 3n, hablando solamente de los exponentes, ¿no? Así. Ahora, ¿a qué nos hace referencia, digamos, este término? O sea, una vez llegado aquí a este punto, nosotros no podríamos trabajar con ninguna propiedad, porque aquí fíjense que hay un positivo. Tendría que haber una multiplicación para poder aplicar alguna propiedad. Pero como es positivo, un signo más, no hay ninguna propiedad que se asemeje a este ejercicio. Para ello, vamos a recordar tal vez una de las reglas que me decía en la parte de lo que es suma, resta de fracciones, donde decía 3 sobre 2, digámoslo aquí, más un medio. ¿Qué pasaba aquí? Cuando tengo denominadores iguales, se copia el mismo denominador, ¿no ve? Pero se suman los exponentes, que sería 3 más 1. Así de fácil era eso, ¿no? Y obviamente que el resultado final era 4 medios. Listo. ¿Por qué recordamos esa parte de
fracciones. Fíjense, esta parte es la misma que está aquí, ¿no? Entonces nosotros de la misma manera de esa sección podemos volver a esta sección. Entonces con ese dato vamos a ir trabajando. Bueno, a ver, entonces aquí tenemos el denominador, tenemos un mismo denominador, ¿no? Entonces ese denominador se va a ir a repartir para ambos numeradores, y de esa manera es como se reparte el denominador para ambos numeradores, ¿no? Ahora aquí directamente toda esta suma, esta reducción de términos lo hemos hecho, ya lo hemos reducido aquí, ¿ya? Eso quiere decir que fíjense, n con n se reducen al ser de signos diferentes, y voy a tener 8 menos 1, 7, con el signo del número mayor. Del otro sería 4, del término independiente sería 4 más 1, 5, ¿no? Así de fácil. Ahora, una vez que ya tenemos repartidas, digamos, lo que es las fracciones en dos fracciones, aplicamos una de las propiedades donde me decía, cuando tengo bases iguales en una división, la misma base se mantiene, pero los exponentes se llegan a restar. Entonces vamos a tener aquí menos 7n, estoy copiando los exponentes del numerador. ¿Y quiénes van a venir a restar? Van a venir a restar los exponentes del denominador. Eso sería 4 menos 3n. Como se puede ver ahí. Más, lo mismo va a suceder aquí. Tengo bases iguales y la misma base se mantiene, pero los exponentes se llegan a restar. Los exponentes del numerador se mantienen, pero los exponentes del denominador van a venir a restar. De esa manera como se está viendo. Tenemos que trabajar ordenadamente para no tener complicaciones. Continuando con la resolución, trabajamos con los productos indicados. Como se puede ver ahí, tenemos productos indicados en la parte de los exponentes. Entonces lo único que vamos a hacer es copiar la base. Copiamos, digamos, menos 7n más 5. Ahora, aquí tengo un negativo, ese negativo va a hacer cambiar a los signos que están dentro del paréntesis, ¿no? Y voy a tener todos esos exponentes que en el siguiente paso voy a ir a reducirlos. Lo mismo va a pasar con mi segundo término. Tendría menos 3n más 6, y ese término negativo cambia a los signos que están dentro del paréntesis, ¿no? Así de fácil. Ahora, en el siguiente, digámoslo así, en el siguiente paso, tenemos que ir reduciendo todos los términos que están aquí, en la parte de los exponentes, ¿no? Tenemos que tratar de reducir lo más que se pueda. Entonces aquí tendría 2, reducimos n con n, entonces aquí tendría 7n menos 3n, tendría 4, ¿no? Menos 4n. Luego, aquí 5 menos 4 sería 1, pero este 1 estaría con signo más. Más 2, ¿no? Y aquí también de la misma manera. Pero aquí fíjense que este 3n con este 3n se van, y el resultado tendría que ser 0 porque son signos diferentes. Lo único que me va a quedar aquí es 6 menos 4, 2. Y al final, con la última resolución me quedaría, aquí como no tengo ya nada que hacer, aunque tal vez viendo si tenemos, digamos, una hoja de respuestas, podemos ir un poco más fragmentando, pero el resultado ya no va a cambiar más, ¿no? Entonces aquí lo único sería 2 elevado al cuadrado, tendría 4, ¿no? Y prácticamente esto se lo deja de esta manera, ya, para no tener más complicaciones al final esto. Pero recalco, si es que hay una hoja de respuesta, tendríamos que hacer coincidir con esa hoja de respuestas, que tal vez en algún caso podría variar un poco. La última propiedad que vamos a ver es el exponente fraccionario. Como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo de la propiedad y me dice, cuando tengo un exponente fraccionario,
con una base A, esta base A se mantiene. Pero ¿qué pasa con los exponentes? Como tenemos un exponente fraccionario, estamos hablando de un numerador y un denominador. Entonces el numerador, como se puede ver aquí, el numerador viene como exponente de la base y el denominador se convierte en el índice radical, ¿no? Y de esa manera trabajamos con el exponente fraccionario. Esto, digamos, cuando nos vayan a presentar ejercicios como se puede ver aquí en la imagen, ¿no? Y para poder despejarlos y hacerlos más trabajables, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos aquí, nos fijamos, ¿no? 8 elevado a los 2 tercios, 8 elevado a los 2 tercios, y lo mismo aquí tenemos al lado, más 8 a la menos 2 tercios, ¿no? Lo único que están haciendo aquí en la parte del denominador es convertirlo, ¿no? Convertirlo a raíz. Esto también tomar en cuenta que este 2 puede estar directamente con el 8 adentro, como hemos visto aquí en la propiedad, ¿no? O bien puede estar afuera, como se puede ver, ¿no? Y aquí este menos 2 estaría aquí afuera, ¿no? Lo mismo pasa aquí con el 36. El 2 se convierte en el índice radical, el 1 viene como potencia. Lo mismo aquí, ¿no? 2 viene como índice radical y el 1 viene como el exponente. Como es 1, vendría con su negativo, pero lo están sacando afuera del paréntesis, que de la misma manera se trabaja, ¿no? Ahora, aquí tenemos, fíjense, primero están resolviendo lo que está dentro del paréntesis. Me dice raíz cúbica de 8 es 2, ¿no? Pero ese 2 tiene un exponente 2, que nos están olvidando de anotarlo. Lo mismo está pasando aquí, raíz cúbica de 8 es 2, pero ese 2 estaría con signo negativo, tomar en cuenta. Aquí lo mismo, raíz cuadrada de 36 es 6, lo mismo está pasando aquí, menos raíz cuadrada de 36 es 6, pero tomando en cuenta que este está con signo negativo. Luego, ¿qué sucede aquí? Aquí estamos viendo lo que son los signos negativos, tomar en cuenta. Entonces, cuando teníamos un exponente de signo negativo, tenemos que invertir ese término, ¿no? Y convertir ese exponente negativo en positivo. Aquí lo están trabajando directamente, ¿no? Aquí vamos a tomar este pequeño ejemplo, que es 2 elevado a la menos 2. Digamos, tenemos 2 elevado a la menos 2. ¿A qué sería igual? Se supone que está con un 1 debajo, ¿no? Entonces, ese 1 al invertir, ¿no? El número, ese 1 sube arriba y el numerador baja abajo, ¿no? Al haber hecho ese cambio, este negativo se convierte en positivo. ¿Y qué me quedaría? 1 sobre 2 elevado al cuadrado sería 4, ¿no? Y eso es lo que se está viendo aquí, un cuarto, ¿no? Directamente, más rápido. Lo mismo ha pasado con lo que es el 6, que está con exponente negativo, ¿no? Y finalmente, como tengo aquí una suma de fracciones, pues están sumando esa suma de fracciones. Y aquí abajo en la parte del denominador tengo una resta de fracciones, listo, ¿no? 4 por 4, 16 más 1, 17 cuartos. Abajo 6 por 6, 36 menos 1, sería 37 sextos, ¿no? Y de esa manera estamos resolviendo el ejercicio. Así de fácil. Tengo el siguiente ejercicio. En el mismo, si podemos observar, si queremos trabajar con las leyes de los exponentes, lo único que se puede ver aquí es que tenemos una multiplicación, obviamente, ¿no? Pero tenemos que buscar letras o bases que sean iguales. Y la única letra o base igual que se está viendo aquí es X y X. Entonces esos dos términos tendríamos que unificarlo y trabajar con la propiedad que me decía. Cuando tengo dos bases iguales en una multiplicación, la misma base se mantiene y los exponentes se restan, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esa propiedad. Tendríamos aquí un medio, pero inclusive aquí ya podemos estar, como todos tienen una multiplicación, este menos 4 puede repartirse para todos, ¿no? Es decir, para un medio se reparte para X un cuarto, Y y finalmente para X a la menos 2.
sea, se reparte para ambos. Entonces lo vamos a repartir directamente. Aquí, como ya no vamos a estar utilizando lo que son los corchetes, vamos a hacernos ayudar con la utilización de los paréntesis, ¿no? Obviamente que esto está con una multiplicación, tendríamos x como siguiente término, que estaría ya con un cuarto. Tendría que venir a multiplicarle este menos 4, ¿no? Entonces va a venir a multiplicar ese menos 4. Como está viniendo con un signo negativo, obviamente que trabajamos con un paréntesis para no tal vez equivocarnos más adelante. Continuamos. Aquí lo voy a unir directamente a esta x, ¿ya? Esta x vamos a venirlo a traer seguidamente para trabajar con la propiedad que se ha dicho. Ese x está con un exponente menos 2, al mismo que va a venir a multiplicar ese menos 4, ¿no? Como se puede ver así. Y finalmente tendría otra vez la multiplicación, pero vendría aquí la letra y, término y, que estaría con exponente 3 medios. Tomar en cuenta que esos 3 medios son positivos. Vendría a multiplicar también el menos 4, ¿no? Entonces solamente se trabaja de esa manera con las propiedades ya mencionadas. Más o menos así, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar el signo de igualdad para ver cuánto nos va a quedar. Aquí estamos trabajando con un exponente negativo, con un medio, entonces solamente tendríamos que invertir, ¿no? Entonces vamos a poner 2 sobre 1. Y al haber hecho ese cambio, este menos 4 se convierte en positivo. Por, aquí tengo una x. ¿Qué es lo que sucede aquí? Tengo un 4 y un 4 en una multiplicación. Entonces puedo simplificar, ¿no? Me quedaría 1 arriba y 1 abajo. Solamente tengo que multiplicar, ¿no? 1 por 1 va a llegar a ser 1. Menos por más es menos. Listo. El otro término tendría x. Multiplicamos. Menos por menos es más. 2 por 4 llegaría a ser 8. Por el otro término, que sería y. También tengo otra simplificación. Fíjense, aquí tengo mitades y aquí tengo mitades. Mitad de 2 sería 1, mitad de 4 sería 2. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Me quedaría 2 por 3, 6. ¿No? 6. Con exponente, o que diga con número, con signo, más por menos, menos. Entonces me quedaría ahí menos 6, ¿no? Así me estaría quedando mi ejercicio. ¿Qué más? Aquí el 1 se sobreentiende, ¿no? Pero cabe recalcar esto, que el 4 se reparte tanto para el numerador y se reparte para el denominador. Listo, al haber repartido eso, 2 elevado a la cuarta tendría 16. Y 1 elevado a la cuarta va a seguir siendo 1, lo mismo que ya no voy a anotar, ¿no? Aquí voy a trabajar en esta parte con estos dos. Voy a trabajar con esa propiedad que me decía, cuando tengo bases iguales, en una multiplicación la misma base se mantiene y los exponentes se suman. En este caso se van a restar, entonces tendría 8 menos 1, 7. Y, como no tiene su par con quien sumar y con quien restarse, se mantiene tal como está, ¿no? Y entonces el ejercicio me estaría quedando de esa manera, ¿no? Reducido ya en toda su totalidad. Listo. Entonces, esperando que no hayan quedado tal vez algunas dudas al aire, se despide el profe Iván para un próximo video.